cuando trabajamos con una pareja, que Silvia hacía la otra vez alguna mención en relación a esto de, bueno, ¿qué hacer cuando las parejas se escalan o cuando empieza a haber un nivel de activación fisiológica tan alto? ¿Cómo poder identificar cuáles son los disparadores, ¿no? Aceptar ahí. ¿Cuáles son los disparadores? No solamente como para poder regular esto en el consultorio, pero por sobre todas las cosas para poder darles herramientas a los pacientes para que puedan hacer lo mismo en su casa, porque en definitiva también muchas de estas escaladas alteran la comunicación y complican mucho los circuitos y terminan deteriorando un montón el vínculo. Así que bueno, en una de estas conversaciones que se dio con este grupo surgió lo que tiene que ver con la teoría polivagal y con las 7 emociones básicas y demás. Entonces, bueno, yo la había escuchado, pero nunca me había metido demasiado. Así que, bueno, estuve leyendo un par de cosas como para compartirles. Sé que es una teoría que tiene adeptos y detractores. No hay nada, digamos, como definitivo. Pero bueno, les cuento un poco para los que no saben o para los que saben un poquito de qué se trata. Y bueno, lo vamos como conversando entre todos si quieren Para repasarlo también. para repasarlo. Bueno, les voy leyendo y nada, conversemos también, que si no es un embole. Bueno, esta teoría surge en el 94 a partir de este señor que es un neurocientífico. Es una teoría neurofisiológica, psicofisiológica y filogenética y habla acerca de nuestra conducta social, nuestras emociones y cómo nuestras vivencias están condicionadas por la forma en que los mamíferos fueron regulando su sistema nervioso autónomo, particularmente a partir del vago, ¿no? Proporciona explicaciones sobre cómo nuestro estado autónomo influye y es influido por los retos de la vida. Habla acerca de cómo fue la transición filogenética desde los reptiles asociales hasta los mamíferos sociales y hace hincapié en los cambios en la regulación neuronal del sistema nervioso autónomo y cómo eso tiene impacto en nuestros comportamientos. La teoría llama explícitamente la atención sobre la función adaptativa de la vía vagal ventral en la definición de características de mamíferos sociales. Y nos ayuda a comprender cómo nuestro cuerpo y nuestro cerebro trabajan juntos para responder a factores estresantes de la vida cotidiana y también frente a otras situaciones que son mucho más complejas. Entonces, un repaso que los médicos estos lo entienden obviamente mucho mejor que yo. ¿Qué es el nervio vago? Es un nervio craneal que forma el componente primario del sistema nervioso autónomo y que se conoce como sistema nervioso parasimpático. El nervio vago es uno de los nervios más grandes del cuerpo y desempeña un papel vital en muchas de las funciones corporales. Participa en la regulación de la respiración, la frecuencia cardíaca, la digestión, la respuesta inmune. Y también juega un papel en el control del estado de ánimo, las emociones y el comportamiento social. La teoría polivagal tiene 3 principios organizativos, que son la jerarquía del sistema nervioso autónomo, la neurocepción y la corregulación. La jerarquía del sistema nervioso autónomo lo que propone es que el sistema nervioso autónomo de los mamíferos tiene un repertorio de 3 estados principales, que pueden ser relajado, que es por vía parasimpática ventral, sería el sistema más reciente, que es el vagal prosocial, y que permite o da como resultado el comportamiento interpersonal proafiliativo y cooperativo. Este sería el propio de los mamíferos superiores, primates y ser humano. Estado movilizado, que viene por vía simpática, que tiene que ver con el sistema defensivo, que da como resultado los comportamientos de lucha-huida. Y el estado inmovilizado, por vía parasimpática dorsal, que es el sistema defensivo más arcaico, y que da como resultado la respuesta de congelamiento o disociación. Entonces, en estos 3 estados, la respuesta de luchar o huir se activa cuando nos encontramos frente a una situación de peligro, que es lo que se denomina en la teoría como movilización. La respuesta de colapso se activa cuando nos sentimos abrumados o impotentes. En este estado nuestro cuerpo se apaga y podemos sentirnos entumecidos o desconectados de nuestro entorno. Y el estado de respuesta de compromiso social, que sería el vagal ventral,
se activa cuando nos sentimos seguros y conectados con los demás. Aquí es cuando estamos relajados y abiertos a la interacción social y se comunica en nuestros ojos, nuestras expresiones faciales y el tono de voz. Acá tienen, está medio chiquitito en la imagen, pero cómo interactúan estos tres estados, porque son interdependientes. El sistema nervioso autónomo va fluctuando de uno al otro de acuerdo, digamos, a la respuesta adaptativa que genere en función de las circunstancias de lo que esté leyendo, ¿no? Entonces, este es el relajado, que es el que recién acabamos de leer, del parasimpático ventral vagal, que está caracterizado por un ritmo cardíaco normal, tono muscular normal, y que tiene emociones asociadas de relajación, de compromiso, curiosidad, creatividad y esperanza. El estado movilizado, que es el simpático, caracterizado por una presión arterial alta, flujo hormonal, tono muscular también aumentado y un rango cardíaco también incrementado. Las emociones asociadas cuando las sensaciones de seguridad es energía, actividad, lúdico, motivado. Cuando la lectura es de un entorno inseguro, nos da el comportamiento de lucha o huida, estrés, ansiedad y temor. Y en el estado inmovilizado, parasimpático dorsal, se caracteriza por un rango cardíaco bajo, bajo tono muscular, baja energía. En un entorno de seguridad, las emociones que vienen asociadas son de felicidad, ensoñación, tranquilidad, meditativo. Mientras que cuando la lectura del entorno es insegura, las emociones son de depresión, infelicidad, soledad y desesperanza. Lo que van a ver acá son como los estados híbridos, que son como una especie como de intersección o de mezcla entre un estado y el otro. Entonces, estos estados van cambiando de forma funcional y adaptativa en función de cuán seguros nos vayamos sintiendo en cada situación. El mecanismo que permite esa lectura, como ese switch, el cambio de un estado al otro, es lo que llamamos neurocepción, que después les voy a contar bien qué es. Y es un mecanismo que se va por debajo de la conciencia. Es decir, no somos conscientes, no es a nivel cognitivo que nosotros podemos a voluntad controlar este mecanismo. Estos estados constituyen la base neurofisiológica de los sentimientos y las emociones y no siempre son independientes, sino que pueden interactuar para formar esos estados híbridos que vieron recién. La teoría polivagal sugiere que si nosotros podemos comprender mejor estas transiciones, estas fluctuaciones de un estado de respuesta al otro, eso nos va a permitir gestionar mejor nuestra salud, nuestro bienestar, además de poder leer e interpretar mucho mejor el comportamiento de los otros. Segundo principio, neurocepción. Dice que la regulación del sistema nervioso autónomo implica un sistema de vigilancia que está integrado en el que participan estructuras cerebrales superiores que interpretan la información relativa al riesgo. Es decir, es el mecanismo que permite leer a través de todos los sensores que tenemos a lo largo de todo el cuerpo si las señales son de riesgo, de peligro o de seguridad. Entonces, nuestro sistema nervioso discierne el riesgo sin que esto se dé a nivel consciente. O sea, lo que quiere decir es que la persona puede estar sensando, detectando su neurocepción, señales de riesgo o de seguridad, y no ser nosotros del todo conscientes de cuál es el peligro. A nivel cognitivo no lo sabemos, pero sí sensamos que algo nos está amenazando. Nuestra neurocepción explora a otras personas, nuestro cuerpo y el entorno en busca de señales y de peligro. Cuando estas señales llegan, el sistema nervioso lo que hace es cambia de estado para gestionar la situación, adaptarse y sobrevivir, en definitiva. La neurocepción y el estado autonómico están interrelacionados y aunque la neurocepción tiene esta capacidad de cambiar el estado autonómico, también a su vez depende de cuál sea el estado autonómico actual del individuo y también va a depender de la historia de ese individuo, o sea, de la flexibilidad que tenga ese sistema nervioso autónomo y que va a ir en función de las experiencias que haya transitado a lo largo de su vida.
Entonces, un individuo va a ser más resiliente o va a ser más resistente y si es más resistente, significa que va a tener una neurocepción mucho más orientada a leer señales de seguridad. Mientras que aquellos individuos más vulnerables o menos resistentes van a tener una neurocepción que va a estar orientada a detectar amenazas. Para que podamos generar una activación del vagal prosocial, necesitamos no solamente de la ausencia de señales de peligro o de amenazas, sino que también tiene que haber señales claras de confianza y de seguridad. La neurocepción tiende a detectar amenazas cuando el sistema nervioso autónomo se encuentra en un estado de defensa, sea que esté dominado por el simpático, favoreciendo respuestas de lucha o huida, o sea que esté dominado por el vagal dorsal y genere inmovilización o disociación. Puede estar, si no, en un estado de calma, dominado por el vagal ventral, y entonces ahí posibilita el compromiso social. Es decir, es una persona en ese caso que está disponible cuando su sistema está en calma y está relajado. Esto posibilita comportamientos de disponibilidad para entablar interacciones sociales con los otros que va a percibir como seguras y como confiables. Si está en un estado defensivo, no lo va a poder hacer. Digamos, queda como inhibida frente a la presencia de una amenaza, queda inhibido y el sistema nervioso autónomo va a quedar a predominio defensivo, sea como lucha o huida, o sea como congelamiento. Entonces, eso que acabo de explicar en términos de un sistema nervioso autónomo que funciona bien, digamos, como que está relativamente calibrado. Lo que puede pasar también es que la neurocepción no esté bien calibrada o que sea, como dice acá, defectuosa. ¿Y esto qué significa? Significa que pueda leer señales de seguridad cuando está enfrentando una situación de amenaza o a la inversa. Entonces, en ese caso, lo que puede pasar y que va a tener que ver con nuestra búsqueda es por qué estaría descalibrado el sistema, por qué está leyendo amenaza donde no la hay o por qué está en relajación o en calma cuando está enfrentando una situación de peligro. Lo que dice es, esto tiene que ver con la historia de la persona. Habitualmente cuando hay una historia de adversidad, por ejemplo, un evento, una situación de trauma complejo, eso determina una respuesta de hipervigilancia en ese sistema nervioso. Queda en ese estado, o de hipervigilancia, o incluso decía de personas que tienen estas tendencias a generar conductas de riesgo o a enfrentar conductas de riesgo permanentes como una forma de mantener su sistema nervioso en un estado de excitación permanente para poder actuar rápidamente con una respuesta. Sí, Silvia, Exacto. es tal cual, son buscadores de emociones. Bueno, tercer principio entonces, el de corregulación, que es el que involucra más directamente a este sistema prosocial. Lo que dice es, de forma natural e inconsciente, nosotros siempre en el encuentro, en los vínculos con otros, estamos enviando señales, ya sea de seguridad o de peligro, y en función de las señales que estemos percibiendo, esta neurocepción de la que yo venía hablando, en función de lo que detecte, eso va a generar mayor o menor distancia psicológica y física. Con lo cual, esto va a estar influyendo directamente en el tipo de comportamiento que yo ponga en juego en relación a los otros. ¿Qué es lo que pasa a nivel fisiológico? Las vías neuronales que vienen del ventral lo que hacen es calmar ese sistema defensivo, ¿sí? Al mismo tiempo que lo calman y orientan hacia la relajación, también uno lo puede ver reflejado en expresiones faciales, en movimientos de cabeza, en entonaciones y prosodia, que le hacen saber a los demás que nosotros estamos disponibles para entablar una relación con un otro. Entonces, esto es un poco como decir, si bien como yo dije, la neurocepción es algo que se da por debajo de la conciencia, nosotros no es algo que podemos como pescar desde lo cognitivo, sí desde lo fisiológico tenemos señales, que son algunas de estas que acabo de mencionar, que sí nos dan la pauta y funcionan como indicador
de en qué estado está nuestro sistema nervioso autónomo. ¿Qué es el estado vagal ventral? Se refiere a un estado fisiológico y psicológico de calma, compromiso social y conexión. Cuando se activa el vagal ventral, desencadena una variedad de respuestas en el cuerpo, como por ejemplo la liberación de neurotransmisores como acetilcolina, que nos ayuda a disminuir la frecuencia cardíaca, a disminuir la presión arterial, reducir el estrés y la ansiedad. Este estado a menudo se describe como un sentimiento, por las propias personas, lo vivencian como una sensación de seguridad, de confianza y de conexión, y se asocia a interacciones sociales positivas, de autorregulación y de resistencia al estrés. ¿Cómo se puede lograr un estado vagal ventral? Es un aspecto importante del sistema nervioso, juega un papel clave en la regulación de las emociones y la respuesta frente al estrés y las interacciones sociales. Algunas técnicas tienen que ver con la respiración profunda, mindfulness, conexión, interacciones sociales positivas, actividad física, yoga y un montón más. ¿Qué es el tono vagal? La actividad del sistema vagal prosocial se cuantifica a partir de este constructo que se llama tono vagal y que deriva de la arritmia sinusal respiratoria. Entonces, a partir de los estudios que se fueron haciendo, vieron que detectaron u observaron un mayor tono vagal con una expresión más saludable, como la regulación de emocionalidad negativa y mayor flexibilidad. O sea, la persona que tiene la capacidad de autorregularse mucho mejor y más flexiblemente en situaciones de adversidad o de emocionalidad negativa, mostró un tono vagal mayor. En contrapartida, aquella persona que tiene una modulación menor o más pobre a nivel vagal y que muestra en lo comportamental niveles de ansiedad social mucho mayores, mayor defensividad, activación conductual e incluso psicopatología. Entonces, el uso de estrategias emocionales flexibles para poder regular las emociones negativas generan que pueda haber un mejor y mayor acercamiento interpersonal, mucho más cooperativo, mucho más amistoso, mucho más disponible y seguro. ¿Cómo impacta esto en el proceso terapéutico, ¿no? Que es un poco lo que nos ocupa a nosotros? Nosotros sabemos que el resultado de una terapia, el éxito de una terapia, entre otras cosas, digamos, porque se genere el cambio que uno se propone y por la disminución sintomática, la podemos atribuir a una variedad de factores, algunos que tienen que ver con el propio proceso terapéutico, otros con factores externos. Y dentro de los estudios que se hicieron, entre los que tienen que ver con lo terapéutico, fíjense los porcentajes, lo que tiene que ver con esto, con la relación o alianza terapéutica, es muchísimo mayor que la técnica en específico que nosotros podamos utilizar como médicos o como terapeutas. El vínculo hace muchísimo más a la posibilidad de generar cambio en un proceso terapéutico que cualquier técnica que podamos llegar a utilizar. Y en cuanto a las razones o los motivos que suelen acercar a las personas a la terapia, los asuntos interpersonales suelen ser los que tienen mayor incidencia. O sea, el mayor porcentaje de consultantes suele consultar por temáticas interpersonales. Entonces, vemos que en cuanto a la alianza terapéutica, los procesos terapéuticos que son efectivos, que son exitosos, habitualmente coinciden con la percepción por parte del consultante de una buena alianza o de un buen vínculo con el profesional, en la terapia y a lo largo de todo el proceso. Las características que los consultantes suelen valorar sobremanera en los profesionales tienen que ver con la calidez, el cuidado y el involucramiento emocional. El grado de empatía del terapeuta se asocia positivamente con el éxito de la terapia. Mucho más, como decíamos recién, que con las técnicas o las intervenciones que utilicemos en específico. Entonces, ¿qué aportes puede traer esta teoría polivagal a los procesos de terapia?
Lo que sabemos es que las experiencias de trauma o de estrés prolongado o que son muy amenazantes para las personas generan, como acabamos de ver, la activación de todo un sistema defensivo, sea por movilización o por disociación. Cuando está la persona en este estado, el sistema nervioso, cuando está en este estado, queda muchísimo más vulnerable a la aparición de sintomatología, sea ansiedad, hipertensión, taquicardia, en el caso de lucha-huida, sea mareo, fatiga, baja presión, problemas gastrointestinales, en el caso de una respuesta de congelamiento. En este sentido, sabiendo esto, lo que dicen es, el tratamiento médico, psicológico, el profesional, tiene que poder estar como muy atento, tiene que ser una variable fundamental en nuestros tratamientos, poder ofrecer claves de seguridad en esa relación terapéutica, porque va a ser la posibilidad que nuestros pacientes tengan de poder recuperar la regulación que perdieron, la capacidad de su sistema desde lo autonómico de poder autorregularse, se va a poder en buena medida revertir a partir de la relación que tenga con el profesional. Dos conceptos en este sentido, uno que tiene que ver con el círculo de contacto, que se refiere a estas características de empatía, de autenticidad, de aceptación incondicional, y que cuando nuestros pacientes detectan a partir de la neurocepción estas características en sus profesionales, eso hace a una mejor relación interpersonal, mejores habilidades, a la capacidad o a que se animen a una mayor expresión emocional en nuestras consultas. Si ellos detectan, sensan un contexto de seguridad en la relación con nosotros, van a animar, su sistema nervioso va a estar muchísimo más en calma y esto, en esa vivencia de seguridad, les va a posibilitar poder expresarse emocionalmente y además abrirse a meterse en aquellas cuestiones que les puedan resultar dolorosas, difíciles o críticas. Presencia terapéutica se refiere a la habilidad que tiene el terapeuta para estar plenamente presente e involucrado en el espacio de la terapia. Y en este sentido entran también todas aquellas claves no verbales. O sea, acá nos está hablando no solamente como de las cosas que decimos, sino también de aquello que comunicamos desde lo no verbal y que tienen que ver con nuestras expresiones faciales, con nuestro tono de voz, con nuestros gestos. Todo esto también hace a la percepción de nuestros pacientes de un clima y de un ambiente seguros que les permita ir calmando sus sistemas defensivos y que puedan volver a habilitar ese sistema prosocial, ¿sí? Vagal ventral del que veníamos hablando hace un rato. Y para finalizar, cosas que están como para seguir investigando, están ahí hasta donde yo llegué, mi lectura, están medio en proceso, y es que los hallazgos muestran 3 tipos de asociaciones entre lo que es el tono vagal y el resultado de la psicoterapia. El primero es que existe una relación predictiva positiva entre el tono vagal pretratamiento de los consultantes y la disminución de los síntomas. El segundo es que hay un aumento significativo del tono vagal pre y post tratamiento. Y el tercero, que hay una asociación positiva entre lo que es el tono vagal, esto ya no a lo largo del tratamiento, sino intrasesión, se evaluó, se estudió dentro de la misma sesión el tono vagal frente a lo que es la percepción de alianza terapéutica por parte del paciente y se vio que hay una correlación positiva entre las dos variables. Bueno, esto traigo para contarles, obviamente hay mucho más para investigar, hay muchísimas críticas a esta teoría, como les dije al principio, de adeptos, no sé cómo dejar de compartir, acá está. Adeptos, detractores, ahí volví. No se los quise traer porque sería aburridísimo y muy largo hablarles sobre todas esas críticas, pero me pareció un aporte que está piola. Hay muchísimos otros estudios en relación a lo que es alianza terapéutica. La teoría del apego es uno de ellos respecto de esto de cómo se activan determinados estados emocionales y respuestas emocionales
y cómo uno como terapeuta en el poder identificar e ir a buscar eso que está en el sustrato de lo que nosotros vemos como el circuito negativo, poder llegar a ese sustrato emocional y poder generar esas experiencias emocionales correctivas en sesión, es la posibilidad de que las personas después puedan eh, responder sobre todo en esto que decía, frente a adversidades o experiencias emocionales negativas, con una capacidad de regulación mucho mayor y no con lo que muchas veces vemos que es cómo se ladran uno al otro y cómo entran en una escalada que no termina nunca ni contribuye a nada. Bueno, esta es una teoría que hace como su aporte. Este, hay algunas cosas, no sé, entre bizarras y raras que yo no terminé de, de analizar. Habla de, por ejemplo, hay una terapia, no sé, no llega a ser una terapia, pero es como una especie de dispositivo, terapeutas que trabajan con sonidos, con determinadas frecuencias que están orientadas, creo que es a partir de cierta música que maneja una determinada frecuencia y que ayuda a este entrenamiento de los pacientes a poder ir adiestrando, entre comillas, a nuestro sistema autonómico y a poder entrar en esos estados vagales ventrales. Eh, y vi por allí también que hay algunos dispositivos que creo que están muchos más estudiados en epilepsia y no sé si en algún tratamiento de depresión, que son dispositivos que esos se colocan, los médicos me van a ayudar en esto, pero creo que colocan quirúrgicamente y que son para estimular también, creo que por descargas eléctricas, el nervio vago. Pero me parece que es bastante, creo que hay más estudios en relación a epilepsia que otra cosa, no sé si tanto en ansiedad y en trauma complejo. Entiendo que son estudios que se están haciendo, no sé cuánto hay de cierto o no en este sentido, pero bueno, me pareció piola poder traérselos como para pensarlo entre todos. Gracias, Paula. Sé que hay en realidad estos dispositivos para estimular el vago o dispositivos para estimular como zonas muy específicas en el cerebro. Lo que se está viendo es la posibilidad de generar como modificaciones en las vías neuronales a largo plazo. A lo mejor hay posibilidad bueno, de modificar algo con determinados estímulos, pero no de sostener en el tiempo esta modificación. Así que bueno, creo que esto tiene que ir acompañado de una terapia también, ¿no?